Hola, ¿qué tal amigos de Personas y Negocios? Como siempre, me da mucho gusto saludarles. Los saludo con gran respeto y optimismo para empezar este segundo programa de la saga de Ariete de Negocios Anticrisis. El día de hoy vamos a platicar de quiénes fueron los ganadores y los perdedores en la primera y segunda oleada de esta pandemia. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes se preguntaran, hubo perdedores, por supuesto, ¿verdad? Eso es obvio que hubo perdedores en esta crisis biológica. La pregunta, ¿habrá habido ganadores en medio de esta pandemia? ¿Qué hicieron estos para poder sobrevivir y más que sobrevivir, sacarle provecho a la pandemia? Quizás están mejor que antes, ¿verdad? Es fácil responder quizás quiénes fueron los que perdieron y tal vez un poco más complicado, qué hicieron los que le sacaron provecho. Pero en esta ocasión yo quisiera tener un segmento especial para hablar de los indicadores macroeconómicos. Inflación, tipo de cambio, quizás precio del barril, del petróleo, hablar del Producto Interno Bruto, importaciones, exportaciones, un sinfín de variables macroeconómicas que muchas veces la mayoría de nosotros no entendemos. Entonces, no obstante que este es un tema principalmente emocional, yo quisiera agregar en este programa una interpretación de esas variables para poder entender de una manera más fácil y que sepan ustedes de qué nos están hablando. Yo creo que la gran mayoría de la población desconoce el conocimiento de estas variables. Por lo tanto, en este programa vamos a tener invitados, como siempre, muy especiales, quienes nos hablarán acerca precisamente de esto, ¿no? La interpretación de esas variables macroeconómicas y de qué manera inciden, ¿en dónde? En nuestros bolsillos, ¿verdad? La gente de a pie, ¿qué está haciendo o cómo interpreta estas variables? Ya saben ustedes que este programa se hace siempre por ustedes y para ustedes. No se olviden de compartir el programa y en breve empezamos. De todas las personas que estuvieron participando en el programa en el año de 2020, 2021, hice un análisis de todas las entrevistas o de las principales entrevistas y qué opinaban acerca de qué se puede hacer para mejorar en esta situación de crisis, o más bien acciones concretas que ellos llevaron a cabo para poder sobrellevar la crisis y sacarle incluso provecho. Y tengo aquí un extracto de lo que ellos nos dijeron. Por ejemplo, nos dice un pastor que la mayor parte de la gente vive con una forma, un estilo de una vida superficial. Esta superficialidad de cómo vivimos el acontecer de todos los días, eso provoca no tener profundidad en desarrollar algunas cualidades que la deidad, Dios, nos dio. Y es esta prisa por andar de un lado para otro que no nos permite desarrollar esas cualidades. Entonces, tener cuidado que esa vida superficial no nos quite la posibilidad de desarrollar esos dones, esos talentos que la gente tiene. Uno de los líderes empresariales, una cúpula empresarial, nos habla que ellos hicieron una APP donde a sus agremiados les permitía que ellos pudieran comercializar sus productos. Se me hace muy interesante que ellos hayan pensado que la gente estaba recluida, ¿verdad? Y que al estar los negocios cerrados, la Cámara desarrolló esa aplicación para que la gente siguiera comercializando sus productos. Entonces, esta creatividad hacia lo tecnológico creo que es algo que permitió sobrevivir. La parte de diversificar. Ya saben ustedes que diversificar es no poner todos los huevos en la misma canasta, sino trabajar en diferentes giros. Y algo que aprendimos de ellos es que dijeron, bueno, si esto no me está dando resultado,
puedo hacer algo que quizás me dé un mejor resultado y hasta mucho mejor de lo que yo venía haciendo antes de la pandemia. Por ejemplo, uno de los pianistas mencionaba que él estuvo trabajando en su negocio comercial y tiene rezagado ahí la parte de su carrera de relaciones internacionales. Entonces se volcó más hacia la parte comercial que hacia la parte de los eventos, de la parte artística como pianista. Afortunadamente él estaba ya desde antes diversificado. Entonces lo único que hizo es orientarse a aquello otro que venía haciendo. Otro pastor nos habla acerca de la sabiduría. Hablábamos del consejo de administración, pero ese consejo de administración, que es un grupo de sabios, gente de negocios sabias dentro de cada empresa, ¿qué tan importante es sacar el máximo provecho de la sabiduría de las personas que saben? Normalmente nosotros venimos haciendo las cosas nosotros solos y no tomamos en cuenta a la gente sabia, ¿no? Como antes era a los viejos. Por lo tanto, es importante saber escuchar y saber escuchar a los que saben, sacar el provecho de los expertos. Podríamos aprovechar ahí a los coaches, ¿verdad? Yo les recomiendo incluso a algún profesor de alguna universidad que muchas veces se sienten mal aprovechados y que ustedes pudieran pues escuchar la opinión de algún profesor de negocios. Otro empresario nos habla de la importancia de generar valor. ¿Cuántas veces a lo largo de este programa se ha oído de aumentar valor? El valor para los clientes. Otro mismo, más adelante, nos habla de un ecosistema con altruismo. Es decir, todo en la vida está conectado. Y en este caso, el empresario que no conoce su entorno, el medio donde él se está desarrollando, no puede sacar provecho de todo esto que nos rodea, pero además debe de ser con altruismo. Ese ecosistema, ¿qué le damos? De una manera, no desde el punto de vista mercantil, sino de una manera desinteresada, de una manera de regalarnos a nosotros mismos hacia los demás, y es cuando la gente, es cuando nos devuelve algo a nosotros, ¿verdad? Alguien más habló de desarrollar un ser inteligente, un empresario inteligente. Hablaba de la inteligencia emocional y es una empresaria muy exitosa y habla que es importante desarrollar ese PNL, esa inteligencia emocional, que es un ingrediente muy importante en los negocios, y para esto vamos a aplicar esa inteligencia emocional, esas habilidades poco desarrolladas en mucha gente, no se dígase en los empresarios, y tenemos que tener la capacidad con estas cualidades de convencer. ¿Convencer a quién? A nuestros clientes, convencer a nuestros colaboradores. Qué importante entonces emplear esta inteligencia emocional que desde el programa anterior el doctor Joseph Mercado nos hablaba, ¿verdad? Otro pastor nos habló en el 2020-2021 para esta atenuación de la crisis, tener calma. ¿Él a qué se refería? De no andar corriendo todo el tiempo, sino buscar la manera de tener espacios de reflexión, de tener espacios para nosotros, porque muchas veces no sacamos la esencia de nosotros mismos y la esencia de lo que nos está dejando nuestra vida. Entonces tenemos que dejar pausas en nuestra vida para poder recapitular si vamos bien, si vamos mal, qué podemos hacer mejor y guardar pues estas pausas, estas comas en el devenir de la vida. Alguien más nos habló de que tenemos que salir de un estado de confort. Cuando nosotros, como se dice, ¿verdad?, nos tiramos a la hamaca, nos echamos a dormir, a cabo que ya todo está perdido, eso nos hace que no desarrollemos ideas inteligentes, creativas para solucionar la crisis. Que en una situación de este tipo necesitamos sacar más allá de lo que venimos haciendo. Entonces, esa zona de comodidad, esa zona de tranquilidad, la tenemos que romper y buscar la forma de hacer algo más civilizado empresarialmente.
Otro personaje que habla de cuestiones digitales, de Internet, nos habla de las herramientas digitales. Ustedes saben que ya todo se maneja de manera remota. ¿Qué tenemos que tener? Una página web, tenemos que hacer videos, tenemos que estar trabajando con todas las redes sociales, todo aquello que es a distancia. Por lo tanto, echar mano de las herramientas digitales. Acuérdense también que en el programa anterior dijimos que no todos los negocios necesariamente tienen que trabajar esta parte digital. Otra persona, otro invitado, nos dice que tenemos que dejar de switcharnos de la nada a switcharnos con la humanidad, con esa parte sensible de nosotros. Muchas veces perdemos esta situación de la parte, vamos a decir, muy humana de nosotros y desgraciadamente nos switchamos en forma contraria. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que nos switchamos hacia la pobreza. Y él nos habla de que es más importante de estarnos switchando hacia el éxito. Entonces, salir de esa situación de ya todo está perdido, se va a alargar mucho la pandemia. No, aquí es de qué manera obtenemos riqueza. Si nos switchamos para la parte pobre, tendrás pobreza. Si nos switchamos para la parte del éxito, tendremos este resultado, ¿verdad? Y por último, alguien más nos dijo que tenemos que verle el lado amable de las cosas. Es decir, por muy sencillo que sea, tenemos que tener una actitud positiva. Y esto se dice fácil, pero tener una actitud positiva nos hace ver las cosas de manera distinta. Esto, damas y caballeros, gente de Personas y Negocios, fue lo que muchas entrevistas a lo largo de un año estuvieron acotando las personas. Y por esto yo saco como resumen que sí hay mucha riqueza hacia la parte de la inteligencia emocional, de las buenas actitudes, de todo esto. Pero más importante es la planeación estratégica, el análisis de los números, el análisis de las variables operativas y cómo le podemos sacar provecho a esas variables macroeconómicas o cómo podemos prevenir. Por eso, en este programa vamos a ver un análisis de las variables macroeconómicas para ir más allá de lo que dijeron nuestros invitados en el año de 2020-2021. Así es que no se puede perder el siguiente segmento porque esto va a venir a complementar la parte actitudinal. No se vaya, quédese con nosotros, estamos en breve con ustedes. Muchas gracias.
Me parece, amigos de Personas y Negocios, que ante una situación, no me gusta decir de crisis, es una situación en tiempos difíciles, ¿verdad? Hay tiempos más difíciles que otros. Tenemos que tener una postura de cómo vamos a absorber esta situación. Recomendado a todos mis clientes que ante una situación complicada, difícil, es muy importante analizar el entorno en el que ustedes están. La mayor parte de los empresarios, no se diga mexicanos, latinos, no monitorean su entorno. Y esto es básico para saber cómo va a influir en sus organizaciones. Para esto, el programa propone aportar soluciones. Bien, una vez analizando el entorno, ustedes van a tener decisiones correctas, decisiones inteligentes en estas épocas complicadas. Pero para ello va a requerir de que ustedes tengan datos precisos, datos correctos. ¿De qué? De su entorno, para que pueda usted mejorar su administración. ¿Qué significa estos datos correctos? ¿Cómo influyen? Primeramente, quisiera yo platicarles de que es necesario tener un mundo ordenado, un mundo en paz, un mundo ideal, que nunca va a suceder. Siempre vamos a tener situaciones críticas, incómodas, ¿verdad? ¿Para quién? Para los administradores. Y es por eso que yo quisiera decirles cómo sería un mundo ordenado. Vamos a verlo al revés, ¿verdad? Un poquito la inteligencia lateral. Para que ustedes prosperen como empresarios con sus negocios, necesitamos que hubiera una demanda y oferta en crecimiento. Que los compradores y los vendedores mundiales, hubiera gente que quiere comprarle eso a esos países y gente que quiere, que está ofertando esos productos. Sería ideal que hubiera un equilibrio entre oferta y demanda a nivel mundial, y además que hubiera todas las condiciones para que esa oferta y demanda fuera pues positiva para todos los que estamos en los mercados, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que haya demanda y oferta, les estoy hablando del PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Cuál PIB? El PIB mundial, el PIB nacional, el PIB de esa región en donde ustedes están. Si ese PIB mundial está en crecimiento, seguramente el país le va a ir bien. Si ese PIB nacional está en incremento, seguramente le va a ir bien a la economía de nuestros negocios. Desgraciadamente, el PIB mundial, el PIB nacional, va en descenso. PIB hacia la baja y una inflación hacia la alza. ¿Qué pasa cuando hay una inflación? Recuerden ustedes que el concepto de inflación es un incremento de precios constante y generalizado. ¿Eso qué significa? Que constantemente van a estar incrementando los precios, y esto es generalizado de todos los productos que se venden en la economía. Pues bien, ¿qué pasa con esto? Ante un PIB hacia la baja y un crecimiento de los precios hacia la alza, trae una cosa que se le llama estanflación. ¿Qué es estanflación? No hay crecimiento y los precios van a la alza. Esto detiene la economía. Y tengo entendido que en México hay una estanflación, que Estados Unidos puede estar viviendo una estanflación en este segundo semestre, primer semestre de 2022. Si hubiera precios accesibles, la inflación estaría controlada. ¿Qué quiere decir? De que usted va a poder comprar a buenos precios sus insumos para producir sus bienes y servicios. Los precios son accesibles para el mercado, y si son accesibles para el mercado sus productos, más gente los va a comprar. Y si más gente los va a comprar sus productos, va a traer que usted puede tener lo que se llama economías de escala, es decir, comprar por buen volumen, a buen precio,
y obviamente los precios bajan por ese volumen de lo que usted está adquiriendo y más gente lo va a seguir comprando. Es decir, es un círculo virtuoso. Si hubiera orden en las cadenas productivas o las cadenas de valor, desde que se produce la materia prima hasta que se fabrica y se distribuye estos bienes y servicios al mercado, sería ideal. Desgraciadamente, en estas épocas difíciles hay rompimiento de cadenas productivas. No hay materias primas, o habiendo las materias primas, no hay la forma de producirlas porque no está incentivada las industrias, ¿verdad? Nosotros, un pequeño taller o un pequeño comercio, no están incentivadas, perdonen ustedes. ¿Por qué? Por la situación de que no tenemos esas materias primas. O las empresas no quieren producir. ¿Por qué? Porque el valor que tiene para producirlas son no atractivos porque los mercados no les están consumiendo. Nosotros, como consumidores, no los estamos comprando. Entonces, vean ustedes el problema. Si hay problemas de producción de materias primas, problemas de producción, problemas de abasto a esos lugares donde se van a comprar, se rompen las cadenas productivas. Entonces, ¿qué necesitamos? Un mundo ordenado, con una demanda y una oferta mundial nacional adecuada, una inflación controlada, vamos a decir, abajo de 2 dígitos, entre 1, 2, 3, 4, 5%, pero desgraciadamente todo esto está en desorden. Pero como dicen, ¿verdad?, en términos muy coloquiales, para acabarla de amolar, tenemos una sociedad no sana. Si hubiera una sociedad sana, es decir, que hubiera confianza hacia los gobiernos, confianza hacia los productores, si hubiera confianza de que nosotros ponemos un negocio y el negocio no pasa nada, ¿verdad? Es decir, no hay criminalidad, no hay este tipo de problemas, otra cosa sería esta economía. Desgraciadamente, tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de incertidumbre y esto agrava la situación. Por otra parte, inversión y ahorro. ¿Qué pasa con la inversión y el ahorro? Hablando de inversión, ¿ustedes ahorran? Pues ¿cómo vamos a ahorrar si apenas nos alcanza para ahorrar? Pero si tuviéramos excesos de dinero, nosotros lo ahorraríamos y ante una situación de incremento de tasas de interés, como está pasando, ustedes tendrían réditos mayores. Desgraciadamente, no ahorramos porque no tenemos ese nivel de liquidez o esos sobrantes para poder ahorrar. Estoy hablando de las grandes empresas y las pymes. Pero por otro lado, si las tasas están creciendo, el costo del dinero, el costo de los créditos es alto. Y si los créditos nos cuestan caros, pues no los adquirimos, o esto es otro insumo, ¿verdad?, de tasas de interés altas que provocan precios altos. Y por lo tanto, los insumos, los bienes que ustedes adquieren son altos. Y por lo tanto, otra vez, menos consumo. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues debemos saber que todo esto sería un clima ideal, pero desgraciadamente en este año y a principios del año anterior, ¿verdad?, 2021, traemos problemas de este tipo. Altas tasas, poca demanda, poco consumo y un ambiente de incertidumbre. Desgraciadamente también la inversión del gobierno, no tenemos más inversión más que las inversiones icónicas, como se le llama, el Tren Maya, el aeropuerto, pero no ha habido grandes inversiones. Entonces necesitamos que el gobierno gaste. ¿Para qué? Para que si de alguna manera está fluyendo esa inversión del gobierno hacia la economía sube. Es decir, hay dinero, hay liquidez. Y dicen que cuando el gobierno no está invirtiendo cantidades importantes,
no hay inversión pública y por lo tanto no hay inversión privada, no hay inversión de las empresas. ¿Qué pasa con una inversión pública y privada baja? Pues no hay consumo, porque no hay liquidez en el ambiente. Por lo tanto, estos son algunos de los factores que pueden influir el resto del año, el próximo año 2023, y lo único que tenemos que hacer es que ustedes, empresarios, los tengan muy bien monitoreados, que no se duerman en sus laureles, como se dice, ¿verdad? Que constantemente estén monitoreando el entorno y sobre todo aquellos insumos que más les afectan. Ya lo dijeron los analistas, tenemos que tener muy controlado estas variables para saber de qué manera podemos influir en tomar decisiones internamente. Afortunadamente tenemos que decir cosas buenas. Las remesas van bien. El nivel de recaudación del SAT va bien. Eso implica que de alguna manera el gobierno no tiene que endeudarse. Y si no se está endeudando, esto adquiere cierta confianza, cierta estabilidad. ¿Qué tanto el gobierno va a poder recuperar el dinero de nuestros impuestos? Porque puede haber la posibilidad que pierda el ritmo de recaudación del SAT y esto traerá otra vez problemas. Tratar de vender, de estimular nuestras ventas, no solamente a la economía nacional, sino tratar de buscar la forma de exportar, porque todos los exportadores en una época difícil son los triunfadores. Vamos pensándolo, ¿qué posibilidad hay de que nosotros podamos promover nuestros productos al extranjero? En resumen, ¿quiénes fueron los ganadores en tiempos difíciles? Los que han aprendido de las crisis anteriores y los que lograron adaptarse. ¿Quiénes fueron los ganadores? Aquellos que tienen monitoreado sus variables, su entorno, y antes, al contrario de que les afecte, buscan la manera de sacar provecho de esta situación crítica. Así es que hemos venido comentando desde programas anteriores del año antepasado, el pasado, con estos programas que hemos hecho, los ganadores, ¿quiénes fueron? Los que se adaptaron a los cambios, los que se adaptaron a épocas críticas. Espero que esto les sea de utilidad y que aprendamos a monitorear nuestro entorno y que podamos tomar mejores decisiones hacia adentro. Hola, muy buenos días, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Arturo Martínez, presbítero. Don Arturo, muchas gracias por llamar al estudio. Una pregunta, ¿cómo ve usted la situación económica para este resto del año, si fuera tan amable? Nos estamos acostumbrando a hacer nuestros los problemas a nivel mundial, a nivel nacional. Estamos muy dados en echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los sucesos que están pasando. Sí. Pero yo creo que en lugar de estar hablando de eso, deberíamos de armar nosotros estrategias para salir adelante. O sea, al final de cuentas nosotros no dependemos del gobierno ni de las cuestiones económicas. Correcto. Dependemos de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros visualizamos y lo que consideramos como nuestro proyecto de vida. Correcto. Entonces, bueno, yo creo que hay que adecuar, sí, adaptar, armar nuevas estrategias para poder salir adelante. O sea, sí se puede. Correcto. Dígame una cosa, don Arturo, y hablando de las variables macroeconómicas, inflación, tipo de cambio, todo esto que comentan en la televisión, que se maneja, ¿cuál cree usted que es la principal variable que nos está afectando o que nos va a afectar el resto del año? Mire, yo creo que la falta de trabajo es algo que debemos considerar. No hay ingresos, no hay producción y eso está estancando la economía, sí, definitivamente. Pero debemos de encontrar el camino para poder sortear esas deficiencias que tenemos. O sea, venimos de una pandemia de 2 años que pues obviamente sí nos pegó, pero hay que ver hacia adelante. Ya lo que pasó ayer, ahí se va a quedar. Correcto. Se va a quedar para el recuerdo, para la estadística, para los récords. Ahora hay que ver qué voy a hacer mañana. Sí, en una mentalidad propositiva, ¿verdad? No tanto Claro. reactiva. Sí, definitivamente. O sea,
Sí se necesita visión, se necesita creatividad, se necesita innovar, pero sí se puede. Claro, y díganos una pregunta, ¿usted estima que la situación se va a poner peor, va a seguir igual o se va a mejorar un poco de como estamos actualmente? Mira, yo pienso una cosa. Sí. Venimos de un encierro de 2 años. Sí. Como que ya nos acostumbramos a condiciones difíciles. Sí. Ok, entonces, ¿qué otra cosa puede pasar de lo que pasó los 2 años que estuvimos encerrados? Dijéramos mayor desempleo, que se aumente el precio de las cosas, que haya desabasto, que baje por todo esto las ventas, algo así. ¿Usted no avisora o ya estaríamos acostumbrados a esto? No hay panoramas feos, por decirlo así. Okay. Hay panoramas de inversión, hay panoramas de creación de empresas, de creación de negocios, de creación de servicios. Lo que es la gastronomía, el turismo, está creciendo y creo que por ese lado se está atacando. Entonces, bueno, hay que encaminar nada más nuestra actividad para aprovechar esas áreas de oportunidad que tenemos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, don Arturo. Muy importante para el auditorio de Personas y Negocios su opinión. Le queremos preguntar a la gente de calle, ¿verdad?, cómo está viendo la situación, pero me parece muy interesante, muy positiva su opinión. Le agradecemos mucho a nombre de todo el staff y del público que nos está viendo y escuchando su opinión. Le deseo lo mejor y estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted y estamos para servirle. Aquí tenemos otra llamada del público en general, quien quiere comentar cómo ve la situación económica para el resto del año y que asimismo la gente que tenemos en el estudio pues pueda tomar una idea de lo que la gente, como todos nosotros, común y corriente, opina de esta situación económica para lo que resta del año. ¿Con quién tengo el gusto? Hola Sergio, con Alfonso Aizcorbe para servirte. Gracias, don Alfonso. Pues mire, aquí estamos analizando cómo va a estar la situación para el resto del año y le agradecemos mucho su llamada al estudio. ¿Cómo ve la situación económica para el resto del año, don Alfonso? Pues bueno, no me gusta utilizar la palabra incertidumbre, pero sí tengo ciertas dudas de cómo va a estar. Hace algunos meses las ventas se nos habían detenido, hace unas semanas se reactivaron las ventas, pero la cobranza no se ha reactivado. Salen las cosas para pagar a algunos proveedores y la nómina de los trabajadores, pero ya no está saliendo para hacerle frente a los demás proveedores y empezamos a tener problemas para surtir a nuestros clientes. Correcto. Entonces estamos entrando en un círculo vicioso que pronto se tiene que destrabar, no sé cómo, pero se tiene que destrabar. Las ventas empezaron a activarse, pero la circulación de dinero no. Correcto. Y como todos sabemos, en este país estamos galopando las crisis, ¿verdad? Vamos de crisis a crisis desde toda la historia de México, pero esta crisis que venimos saliendo de una situación biológica, ¿verdad? La parte de la primera y la segunda oleada de la pandemia y ahora que está volviendo a remontarse la pandemia, más la crisis de inseguridad, más la situación de la guerra Ucrania-Rusia, todo esto viene a agravar esta crisis en lo particular, don Alfonso, ¿o es lo mismo de siempre? No, yo creo que sí está agravando la situación porque de alguna manera habíamos aprendido a navegar por arriba de la crisis, siempre encontrábamos la manera y ahora yo lo estoy viendo muy difícil. Yo creo que sí ha afectado el que se hayan sumado todas esas lamentables situaciones naturales y provocadas por las tonterías del hombre para sumarse y ponerlo en la situación difícil. Yo creo que sí está afectando esa guerra, sí está afectando la poca recuperación que hemos tenido después del reacomodo económico que hubo con la pandemia. Yo creo que sí está. Pero pues si uno no le pone ganas, si uno no nada, pues se va a hundir. Tenemos que seguir buscando la manera. De eso estamos hechos los mexicanos. Fíjese que el común de todos los entrevistados es que sí la ven la situación muy complicada, pero normalmente la gente opina que con creatividad, con resiliencia, con mucha motivación,
ha logrado salir y tenemos que lograr salir, pues tenemos que seguir comiendo y llevando pan a nuestras casas, don Alfonso. Y Pues, pensar en las ventas al menudeo, exacto. porque las ventas al mayoreo, creo que estamos en la época de la oferta y la demanda, ¿no? Para vender hay que ofertar y para cobrar hay que demandar. Excelente aportación. Pues mire, yo le invito, don Alfonso, que se quede el resto del programa escuchando a los analistas y ojalá que si no pudo ver la primera parte del programa lo pueda checar en YouTube y Facebook para que vea qué es lo que han propuesto aquella gente que no solamente sorteó la crisis, sino que además le sacó provecho a la crisis. Ojalá que lo pueda ver y que después nos pueda hacer una retroalimentación, don Alfonso. Con muchísimo gusto, Sergio, gracias por la recomendación y gracias por darnos ideas para no desesperarnos y para salir adelante. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Alfonso. ¿Qué les pareció estas dos personas que opinaron del público en general acerca de cómo ve la situación económica para lo que resta de este año? No se vaya, continuamos. Octavio Ontiveros Alvarado es egresado de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Cuenta con 30 años de experiencia profesional y ha trabajado en el sector financiero en diferentes bancos y áreas. Actualmente dirige su empresa Ocasa Bienes Raíces. Octavio es un apasionado por las ventas y las finanzas, comprometido con el liderazgo en la formación de equipos de trabajo con calidad humana que se basen en el servicio y la honestidad, y está convencido de que la mejor negociación siempre será ganar-ganar. Cecilio Guevara de Jesús tiene un doctorado en Derecho con especialidad en Derecho Corporativo, una maestría en Administración con especialidad en Finanzas, y una licenciatura en Administración de Empresas. Ha trabajado en diversas empresas nacionales e internacionales, destacando entre ellas Pemex. También ha servido como asesor de tesis y sinodal en diversas universidades de la República Mexicana, destacando entre ellas la UVM. Actualmente es colaborador huésped de Personas y Negocios. No hay tiempo que no se cumpla. Finalmente llegamos a la parte sustancial, desde mi punto de vista, de este programa y de la saga, porque vamos a hablar un poquito de variables macroeconómicas y su incidencia en las empresas, en ustedes. Me acompaña el doctor Cecilio Guevara y el maestro Octavio Ontiveros, ¿verdad? Gracias. Contador público. Así es, Sergio. Correcto. Pues muchas gracias, ¿verdad?, por aceptar la invitación. Vamos a platicar un poquito para el público de Personas y Negocios, pues cómo lo ven ustedes desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, la situación de lo que resta del año en esta probablemente crisis económica y qué inciden en las microempresas y qué inciden en los bolsillos de las personas. Empezamos con la estructura normal del programa. ¿Qué pasa? Haciendo un análisis. No sé quién de ustedes quiere hacerme favor de iniciar. Gracias, Sergio, por la invitación y con mucho gusto. Bueno, la pregunta es muy amplia, pero trataremos de abordar algunos temas. Creo que hoy por hoy se vislumbra así un panorama difícil por las cuestiones de la tasa de interés, que ha subido ha tenido un incremento importante en los últimos 15 días, al 7.75, la TIE estamos en el 8%, y desde luego la inflación también, que anda arriba de los 7.65% anualizada. Eso hace muy difícil, ¿por qué? Porque el costo del dinero sube, ¿no? De entrada el crédito se vuelve más caro. El crédito es una mercancía, ¿no? Correcto. El crédito es una mercancía y su costo del dinero es más caro, ¿no? Entonces se vuelve menos accesible a las personas. Hablando de diferentes tipos de crédito hipotecario, que es un poco que manejamos más comúnmente en la empresa por el sector inmobiliario, pero hay otro tipo de créditos de consumo, ¿no? Otros tipos de créditos también para las empresas, que bueno, pues tiende a ser más caro el crédito. Correcto. Entonces, por la parte de las tasas de interés, creo que los créditos se vuelven más caros. Por la parte de la inflación, es una inflación ya que no se va sosteniendo tan fácilmente. Hay factores como el precio del gas, como el precio de la gasolina, en algún momento subsidiados, ¿no? Porque son de consumo nacional. Hablamos un poquito antes de entrar al aire sobre el precio de la tortilla, que es
es un artículo de primera necesidad, que andamos en los 22 pesos, ¿no? El kilo de tortilla, y realmente eso hace un crecimiento, una inflación no tan esperada como se tenía de un 4.5% al año, ¿no? Eso ya nos altera un poco la dinámica macroeconómica del país y son factores esenciales, ¿no? No controlar la inflación, subir las tasas de interés, la economía que no arranca, ¿no? Todavía después de la crisis tan severa del 2020 con el tema de este COVID, pues bueno, pues realmente todavía hay un proceso de recuperación, pero va lento. Entonces yo creo que sí se vislumbra un panorama difícil. Yo creo que todavía, bueno, ya regionalmente hablamos, Querétaro se sostiene por muchos factores, ¿no? Pero a nivel país creo que sí podemos tener algunos problemas, ¿no? Correcto. Y debemos de tener en cuenta, Octavio, que estamos hablando que nuestro público son pymes, son personas pues que no están tan versadas en los términos económicos, y siendo que la inflación y la tasa de interés son de las variables que mencionas, de las más fundamentales en este proceso de recuperación de crisis o mayores presiones de estancamiento, ¿le pudieras compartir al público de Personas y Negocios cómo entiendes tú la inflación y cómo incide en las empresas y en las personas? Lo primero que se te venga a la mente, por favor. Sí, sobre todo la inflación que incide en que, bueno, yo tengo 10 pesos y me alcanzaba para comprar 10 productos, pues ahora me va a alcanzar para comprar 7 productos, ¿no? ¿Por qué? Porque subieron esos 10 productos. Entonces ya lo que tengo de dinero, que no sube sustancialmente a veces, comparadamente con lo que tengo que comprar, con los insumos normales, ¿no? De la canasta básica, que si tengo que pagar la gasolina, que si tengo que pagar el servicio del auto, en fin. O sea, es más que si quiero hacer una pequeña construcción, mi inflación ahí está contenida. ¿Por qué? Porque subió el piso, subió el cemento, subió la varilla, pregunten, ¿no? Todo eso, desde luego que los productos que ustedes están comercializando, en el caso de pymes o personas, ¿no? El ingreso, todo va correlacionado con nuestro ingreso. Si no hay ingreso, no hay gasto. Entonces tenemos que tener un equilibrio, por eso la inflación es muy dañina. Claro, hubo inflaciones altísimas en los periodos después del 82, de la abundancia del petróleo de López Portillo. México vivió severas crisis mayores que ahora en el tema de la inflación. Pero, ¿cómo hacer? Pues tratar de establecer otras estrategias, ¿no? De generar ingresos. Antes de llegar a esa parte, que es la segunda estructura de la entrevista, ¿qué se puede hacer? Ya hablamos de inflación. ¿Ocurre lo mismo con la tasa de interés? La tasa de interés tiene dos efectos, ¿no? La tasa de interés ya hablábamos que tiene un costo. El costo del dinero es la tasa de interés, ¿no? A medida que sube la tasa de interés, pues desde luego que vamos a pensarle más en tomar un crédito automotriz, hipotecario, de consumo. Entonces, de alguna otra manera vamos a ser más cautelosos. ¿Por qué? Porque mi costo va a ser mayor. Ahí hay que tener cuidado, pero no quiere decir que se separe esto, sino que más bien hacer una planeación de acuerdo a la necesidad del negocio, de acuerdo a la necesidad personal, que realmente, ¿para qué me va a servir ese insumo que yo voy a comprar, ese instrumento? ¿No? Por ejemplo, hay gente que se dedica a transportar. Pues es necesario que compres un auto, ¿no? Que genere ingresos, esa parte donde yo voy a invertir. Correcto. Te pregunto, ¿tú sientes que ahorita estamos en un estado de recesión del país, de estancamiento, o tú todavía no la percibes? O sea, yo creo que sí se siente ya como que el consumo no es tanto como había. Todavía creo que en la parte final del 2021 se sentía más dinamismo en la economía, y ahora creo que en los últimos 2-3 meses estoy viendo menos dinamismo, ¿no? Correcto. Menos consumo. Bueno, son 10 minutos de la entrevista, tenemos que dar así bandazos muy rápidos. Por ejemplo, yo te preguntaría, en un estatus hasta este momento, ¿consideras que la situación se va a poner peor de lo que está? ¿Va a seguir igual o quizás va a mejorar? ¿Cómo ves la situación? Queremos ser optimistas, pero la realidad es de que, bueno, por lo menos esperamos a que se mantenga, ¿no? Porque dependemos de más variables, incluso internacionales. La relación con Estados Unidos de nuestra economía es muy fuerte. Si la economía de Estados Unidos entra en un proceso de recesión, nos veríamos afectados, notablemente. ¿Por qué? Porque nuestras exportaciones más o menos andan alrededor del 80%. Entonces es muy fuerte.
Entonces, si Estados Unidos nos deja de comprar, desde luego ahí vamos a tener problemas, ¿no? La crisis también, ya estamos en un inmerso globalizado, México ya estamos globalizados, querramos o no, la crisis de la guerra de Ucrania nos afecta. De hecho. Nos vemos afectados. En el interior, las finanzas públicas también se ven afectadas, ¿no? La economía, si menos crece, menos recursos públicos hay, menos consumo hay. Acuérdate de los impuestos tradicionales, el IVA, el impuesto de la renta, es una forma de financiamiento del sector público, ¿no? Correcto. Por mencionar algunos, no hay más. Pero si no hay consumo, pues hay menos ingresos. Okay. Yo sinceramente he dicho en algunos programas que todavía no siento tan fuerte esa parte de la caída del consumo, pero la verdad estoy desorientado y lo tengo que reconocer en qué pueda pasar si la situación se agrava, y por lo que dicen los expertos hay muchos indicios de que sí se vaya a agravar, no obstante las aplicaciones que está haciendo el gobierno en cuestión de soltar dinero a la sociedad en sus programas, ¿verdad? Y las remesas, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto es una rápida lectura de qué está pasando. Ya te preguntaré ahorita en la siguiente pregunta, es qué podemos hacer. Claro, solamente aclarando, el último reporte de INEGI sí ya muestra algunos indicadores de que el consumo está bajando, ¿no? El último reporte que acaba de dar hace la semana pasada. Entonces ya en el último bimestre ya se empezó a que la economía empieza la gente a consumir menos, a gastar menos. Eso ya no lo digo yo, ya no lo dicen las estadísticas de la institución que maneja todo este tipo de estadísticas, que es el INEGI, para estar viendo cómo se mueve el PIB, cómo se mueve el consumo, la canasta básica, en fin, ¿no? Esto nos habla que yo estoy hablando de cómo lo percibo. Así es. Pero qué importante es que la gente se base en cuestiones reales y los pronósticos de cómo puedan estar. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer recomendaciones. Claro. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí, Sergio. Muchas gracias. Al contrario, a ti. Muy bien. Ok, doctor, como es tradicional, ¿qué pasa? ¿Tú cómo ves la situación económica actual y qué esperas para lo que resta del año, si fueras tan amable? Ok, de acuerdo a los datos macroeconómicos que tenemos, se vislumbra una situación difícil, pero eso no va a ser de inmediato. Los efectos van a ser posteriores de un trimestre o quizá fin de año, aunque en fin de año siempre hay una curva de recuperación, pues todos se endeudan y hay cierta recuperación en todo, pero no sabemos en enero exactamente cómo venga. Hay una estanflación, como lo comentaron, porque sí está creciendo, pero es lento, ¿sí? Pero lo brutal sería a fin de año, después de fin de año, ¿sí? Correcto. Sí va a haber problemas por todo lo que estamos mirando y lo que acaban de decir, ¿sí? Los precios no están controlados, independientemente de lo que ha dicho el gobierno, del pacto con los empresarios, lo vemos, cada quien maneja los precios como sea, y lo vemos aquí en Querétaro. Vamos a una tienda, el huevo en algunos lados está a 43 pesos, 42, pero vas a otro en 48, 52. Aceite, lo mismo, y están dentro de la canasta básica, y eso es lo que nos va a marcar el diferenciar. La otra cosa es, en el momento que el subsidio de los energéticos, caso de gasolina, no pueda ser sostenida por el gobierno, todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque las empresas se mantienen prácticamente de eso. En la constructora donde estuvo, nuestro principal insumo era cemento, eran agregados, pero principalmente era gasolina y diésel. Y de ahí dependía la cotización de algo. Entonces, imaginen, si no se controlan esos parámetros, la situación sí puede ser catastrófica. Esperemos que no. Esperemos que se tomen acciones, y algo que dijo Octavio, es inseguridad también. La inseguridad es tremenda, ¿sí? Si no se controla eso, puede haber un desbordamiento social. Como dicen, cada quien tiene su punto de vista. Si lo vemos también en las situaciones o indicadores macroeconómicos, cada quien dice una cifra, ¿sí? Pero son sentires, son estudios que hacen, pero por la realidad es cuando ya viene la historia, nos los viene dejando. Sí, gracias, doctor. Hablemos del Producto Interno Bruto, mejor conocido como el PIB, ¿verdad? Quizás sería interesante a la gente que también no conoce tanto de estos indicadores económicos, que le pudiéramos explicar
¿Qué es el PIB, el Producto Interno Bruto? ¿Les pudiera regalar un concepto sencillo para la gente? Sí, con todo gusto. Producto Interno Bruto no es otra cosa más que todos los ingresos que entran al país, de alguna forma se cuantifican y con eso vamos dándole un crecimiento anual. Es importaciones, también juegan con las exportaciones, es el ejemplo más claro ahorita. En este trimestre, en lugar de tener un superávit, tenemos un déficit. ¿Qué significa? De que estamos comprando más de lo que estamos enviando en el país. Pero ese es un indicador que tenemos que observar todos los empresarios para poder tomar decisiones, ¿sí? Siempre va a haber... Bueno, y aquí la siguiente pregunta es, a grandes pincelazos, ¿de dónde venimos respecto al PIB? Te pregunto, ¿de dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿Y qué se espera a nivel nacional y a nivel internacional? En bandazos, si nos puedes compartir, hablando del PIB mundial, del PIB de Estados Unidos que tanto nos afecta, del PIB nacional, ¿cómo ves esa situación de en qué estamos y a dónde vamos con esta situación del crecimiento a través del Producto Interno Bruto? Ok, acabas de comentar algo bien interesante. Estados Unidos, México, ¿sí? Si Estados Unidos, su PIB llega a decrecer, para nosotros nos va a ir muy mal. Y ya lo hemos visto con estos factores en 2001, Torres Gemelas, no teníamos nada que ver, sin embargo nos impactó, ¿sí? 2008, la industria de la construcción, Enron, lo mismo, nos afectó y caímos total. Hoy ya está declarado para Estados Unidos y dice, vamos a estar en recesión. Entonces su crecimiento del PIB va a estar un poquito difícil de que se logre recuperar, entonces sí nos va a pegar de alguna forma, ¿sí? Por muy optimistas que estemos, sí nos va a pegar. Ok, cada empresario va a tener que utilizar estrategias, va a que implementar, pero eso ya va a depender internamente de cada uno, ¿sí? Hace un rato también hablábamos de ganadores, perdedores. ¿Quiénes van a ser? Perdedores los que no apliquen absolutamente ninguna estrategia, no tengan acción en nada, y los ganadores van a ser aquellos que... Ya platicaremos esa parte, ¿sí? Pero es como un comentario simplemente sí, para... Está bien, como... Pero en la segunda parte es ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? En este caso es a la gente común y corriente, vamos a decir, la gente de a calle, como se dice, ¿en qué le afecta el que no se esté creciendo a nivel nacional? A la gente le va a afectar precisamente en su bolsillo. No va a haber ingresos, si no hay ingresos, como se ha dicho, no va a tener en qué gastar, ¿sí? Y eso pues disminuye su calidad de vida, ¿sí? Su forma de vivir, entonces sí le va a afectar a muchos. En los estudios, en comprar una casa, en vestirse, en lugar de comer bistec, pues va a tener que comer otra cosa, etcétera. O sea, sí se va a reflejar, ¿sí? Y se tienen que hacer cantidad de esfuerzos. Perfecto. Muy bien, gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Con mucho gusto. Contador, ¿qué se puede hacer ante este panorama muy general que hemos dado y explicado algunas de las principales variables? ¿Qué se puede hacer a nivel, vamos a decir, como persona, ¿verdad? Como empleado, como ama de casa, al pequeño empresario, el administrador, en general, englobando todo esto, ¿qué podemos hacer para sobrellevar este efecto de la crisis? ¿Es cómo sobrevivimos o cómo le sacamos provecho, quizás, que es lo que propone el programa, a pesar de las circunstancias? Si fueras tan amable. Hay un principio de las finanzas y que me gusta compartir ahora, que es el de, ¿cuál es el propósito de las finanzas? Optimizar todos los recursos. Correcto. Tenemos que optimizar todo lo que tengamos, ¿no? A nivel empresario, a nivel persona. Y también ser cuidadoso en la toma de decisiones, ¿no? Si voy a tomar un crédito, ¿cómo lo voy a tener el plan de pagos bien fundamentado? Sobre todo con la base de nuestros ingresos. ¿Cómo estoy planeando mis ingresos? Hay diferentes tipos de gente en el que convivimos. Hay gente asalariada, ¿no? Que tiene un salario y que tiene que planear su quincena, ¿no? Pero el empresario muchas veces dependemos de las ventas, ¿no? Los que somos independientes, empresarios, bueno, pues dependemos de cómo estamos programando nuestras ventas para que haya ingreso. Y en función del ingreso vamos generando nuestros gastos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos, nada más, hasta que no veamos un panorama más cierto, digamos. Quizás coincido con el doctor, lo veremos ya hasta el próximo año, ¿no? Pero por ahora hay un cierto grado de incertidumbre, a ver cómo cerramos este 2022
cómo se plantea el nivel internacional, los problemas que puedan afectar a México. Ya se comentó el tema de Estados Unidos, si entra en recesión en Estados Unidos, bajará un poco o mucho la producción y el consumo en México, en el interior. Si los ingresos bajan, pues baja el consumo. Entonces hay que ser cuidadosos, nada más, cuidadosos, y hacer una planeación, estrategia y optimizar lo que tengamos, ¿no? El empresario tiene que seguir, tenemos que buscar alternativas, hay que ver cómo mejoramos nuestro servicio, ¿no? Yo estaba recordando qué pasó en el 2020, pero la verdad, en el caso particular, uno se sostiene de los clientes repetitivos que te buscan, ¿no? ¿Cómo das ese servicio? ¿Cómo optimizas ese servicio, ¿no? Para que la gente se quede contigo, ¿no? Porque competencia hay en muchos sectores, ¿no? Yo quiero ir a comprar gasolina, pues me voy a donde me atienden mejor, ¿no? Yo quiero comprar X o Y producto, pues busco la manera de que me den precio, calidad y servicio. Correcto. ¿No? Entonces hay que buscarle por ahí, hay que ver alternativas, y en lo personal hay que optimizar. En casa hay cosas que se pueden optimizar siempre. Tú lo resumes en un flujo de efectivo. Flujo de efectivo es cuánto me va a entrar de dinero en lo personal o como empresa, ¿verdad? Como ingreso, y cuánto tengo que gastar. En la parte del ingreso, pues hacer estrategias de venta, estrategias de a qué mercados vamos, quizás, y ya estoy dando ahí la receta. Y en la parte del gasto es eficientar el gasto, que a lo mejor campañas de austeridad, apretarnos el cinturón, sin sacrificar calidad, por supuesto. Sí, claro. Yo creo que es lo que recomiendas, y creo que tú ya estás dando pinceladas de lo que los administradores conocemos como planeación estratégica, y tendremos que hacer una planeación estratégica formal como gran empresa, o una planeación estratégica que al final de cuentas es para la gente de personas y negocios que no entiende también estos términos, es simplemente hacer una administración de lo importante de nuestros negocios, ¿verdad? Sí, por supuesto, Sergio, acabas de decir algo había un principio también, luego cuidamos los centavos y descuidamos los pesos, ¿no? Hay que ver dónde orientamos, efectivamente, que el ingreso, los clientes que nos generan, ahí hay que atenderlos. Mejorar el proceso, los procesos también a veces no se mejoran. He visto en alguna consultoría de algunas empresas, pues son muy buenos haciendo su trabajo técnicamente, pero no tienen un modelo de negocio, no tienen un proceso administrativo, pues van al día, ¿no? Y trabajan para empresas AAA, ¿no? Sí. Entonces hay que eficientar esos procesos. Y yo lo resumiría que la mayor parte de todos los negocios por el quehacer que tengo como consultor para las empresas y en las capacitaciones, que yo creo que yo resumo los grandes problemas de las empresas en dos variables. Son problemas de planeación y problemas de comunicación. Has incidido en esta parte de planeación. Preparémonos. No sabemos qué tan profundo va a ser esta crisis y qué vueltas va a dar, pero si estamos bien preparados y estamos monitoreando estas variables que estamos comentando aquí, seguramente vamos a estar mejor preparados para una supervivencia, o quizás, lo que yo siempre hablaré, en un crecimiento de la empresa. ¿Estarás de acuerdo? Muy de acuerdo, Sergio. Muchas gracias. Al contrario. Muy bien. Ok, doctor, ahora paso contigo. ¿Qué se puede hacer para poder sortear todo esto que hemos estado platicando? Es muy rápido el tiempo aquí, y yo creo que será bueno irnos hacia el quinto programa, donde vamos a hablar de estrategias para las empresas, todo el programa, pero en general, dos o tres tips que nos hagas favor de recomendarnos para estar mejor preparados. Bien, algo que dijiste, dos palabras, voy a rescatarlas: planeación y comunicación. Dentro de la comunicación, escuchar. Escuchar es lo que no está haciendo hoy el gobierno, es lo que no hacen muchas empresas, tienen sus empleados, tienen buenas ideas, pero hasta ahí se quedan en el papel. Yo creo que vale la pena retomar un poquito todo ese bagaje de conocimientos de lo que se tiene para poder implementarlo. Sí se puede hacer un programa, como dice el contador Octavio, hay que hacer estrategias, sí, es correcto, pero aplicarlas, ¿sí? Lo que pasa es que sí hay una cultura mediocre, muy pobre para los empresarios, se oye feo, pero es porque medio creemos que somos empresarios, medio creemos que hacemos esto, y todo lo hacemos a media. Pero yo creo que aquí vale la pena que cada uno, sí es cierto de que tenemos que retornar a lo interno, que las empresas se crean lo que mencionan en su misión, ¿sí? Y que tengan una visión de futuro. Yo creo que parte de eso podemos rescatarlo, ¿sí? Y de que escuchen a quienes, especialistas, ¿sí? A sus propios empleados, porque si no,
vamos a seguir haciendo las cosas igual como hace 20 años, ya no es válido hoy en día, ¿sí? Estamos en un mundo globalizado, somos proveedores de Estados Unidos, pero pues hemos tardado mucho en reaccionar. México tarda mucho en reaccionar en todo. Y ya lo dijiste, doctor, la parte de la planeación estratégica, hacer estrategias. ¿Cuántas veces oímos esto? ¿Qué significa para un pequeño negocio, un pequeño comercio, qué es hacer planeación estratégica? Ahora sí que en español, a lo mejor lo escuchan en chino, ¿no? No muchos, ¿verdad? Porque hay gente de pequeños negocios que están muy bien informados. Si me permites agregar. Adelante. Proactividad, que también lo has dicho, Sergio, ¿no? O sea, ser proactivos, ¿no? La reacción nos tarda más, como dice el doctor. Si estamos proactivos con una visión, ya el panorama, hacerse de llegar de información, ¿no? Para que esto permita tomar mejores decisiones, pero ser proactivos, estar siempre hacia adelante. Y no solamente defendiéndonos, pues siendo reactivos. a ver cómo reaccionamos ante lo que nos pasa, ¿no? Correcto. Más bien vamos abriendo ya camino y visualizando hacia el futuro qué debemos hacer. Sí, y en la proactividad en lugar de ser reactivos. Y en la última parte ya de la entrevista te voy a preguntar, después de preguntarle al doctor Cecilio Guevara, ¿en qué proyecto estás trabajando para que lo vayas pensando? Y ahorita regreso contigo. Sí, por supuesto. Ok, bueno, pero estábamos en la parte de alguna recomendación, doctor, de cómo hacer una planeación estratégica de mi farmacia, una planeación estratégica de mi taller. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, aquí algo bien interesante con planeación estratégica. Todos piensan que la planeación estratégica la debe de ser el jefe. Sorpresa, no es así. Primero tienen que sentarse con su equipo, tienen que ver realmente las ideas, grandes, chiquitas o grandotas, pero plasmarlas. ¿Para qué? Para que por lo menos sepan para qué nacieron, ¿sí? Una misión, tener una misión en esa planeación estratégica, tener una identidad, posteriormente tener una visión. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se ven en un futuro dentro de 5 años o 10 años? Si no lo tienen eso planeado y si nada más dejan, voy a ser el mejor, se va a acabar el mundo, vamos a llegar a los 100 años y no va a pasar absolutamente nada. Siempre en todas las visiones, siempre recomendamos que tengan un tiempo. Si no hay tiempo, no hay nada. ¿Por qué? Porque con el tiempo vamos apalancando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dentro de 6 meses voy a pedir un crédito, dentro de 12 meses voy a ampliarme, etc. Todo eso no sirve. Pero además, también dentro de la planeación estratégica nos dicen los valores. Tienen que tener valores, ¿sí? Sus valores para tener un servicio, pues ser honrados, realmente que cumplamos con una ética, que con la calidad, por ejemplo. Y déjame agregar algo. ¿Sí? Valores, si hablamos solamente de honestidad. Sí, pero hay más. Hay valores de la empresa, ¿verdad? Exactamente. Rentabilidad. Exacto, sí. Crecimiento, liquidez. Que son los motores prácticamente de los que nos van a llevar de la mano, ¿sí? Uh-huh. Todos los valores es lo que nos va a motivar a realmente hacer las cosas. Correcto. Fíjense, gente de personas y negocios que he trabajado con planeación estratégica de pequeños negocios y dicen, ¿y a dónde me quieres llevar? ¿Y eso qué es? El efecto es que cuando terminamos un taller de planeación estratégica, yo le pregunto a los empresarios, ¿y cómo te sientes? Mucho mejor, tengo claridad, sé a dónde voy y sé qué cosas estaba haciendo mal y regreso al propósito del por qué yo puse el negocio. Ajá. Y todo eso ayuda a la esencia, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctor. Vuelvo contigo, Octavio. Claro, ya por último, Sergio. Sé que tienes una agenda muy abultada. No, por supuesto que nos damos el tiempo con esta invitación. Gracias. ¿No? Con mucho gusto. ¿En qué proyecto estás trabajando? Mira, el sector inmobiliario es donde he trabajado en los últimos 20 años prácticamente, ¿sí? Y ahí seguimos, ¿no? Eso encontré como que, bueno, hay que explotar también, comentábamos, las habilidades, las virtudes que uno tenga, y a mí me encanta el tema de la negociación y me encanta el tema de las finanzas, ¿no? Entonces estoy trabajando en un proyecto para ver la capacitación, sobre todo a los empresarios de una manera integral, la parte humana sí, pero la parte financiera, la toma de decisiones, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones financieras. Ahí estamos trabajando ahorita en ese proyecto, vamos a ver que se consolide y con mucho gusto me encantaría que podamos hacer sinergia, ¿no? Hombre, que de hecho los culmino para que me acompañen al último programa que vamos a hablar de pura estrategia empresarial y es el resumen de la saga de los 4 programas anteriores. Excelente, con mucho gusto. ¿Me acompañan? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿nos podrías compartir algunos datos de tu empresa? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cuál es la esencia de tu negocio? Sí, la esencia de nuestro negocio es
cuidar tu patrimonio. Ese es nuestro eslogan, ¿no? En el sector inmobiliario nuestra empresa se llama Ocasa Bienes Raíces y damos asesorías de tipo inmobiliaria, financiera y por supuesto también legal. Hay muchos casos que ahorita estamos viendo un caso en San Juan del Río de una sucesión que tiene que ver con, pues van ligados, ¿no? Tengo que arreglar la sucesión para que se venda el bien, ¿no? O sea, entonces de alguna manera estamos todos vinculados, ¿no? Así es que bueno, en esa parte estamos, en esa línea. Nos pueden localizar a través de nuestra línea telefónica 442-716-6572, correo electrónico ocasabienesraices@gmail.com, en Facebook como @ocasabienesraices y también en Instagram, ahí estamos, ¿no? Muchas gracias, Gracias Octavio. a ustedes. Mi estimado doctor Cecilio Guevara, ¿en qué proyecto estás trabajando? Proyecto de consultoría y capacitación con Cercapaz. Somos colaboradores de aquí, pero también ando en el tema inmobiliario y hoy algo que me surge es el tema de energías limpias. Ando trabajando en un proyecto, todavía no lo quiero hablar, consolidar, pero yo creo que es un área de oportunidad tremenda. Transformar lo que es la basura en gas y después en nitrógeno. Ando con esos proyectos muy grandes que nos pueden sacar un poquito del problema que hoy tenemos en México. Sí, en su momento es algo muy fuerte, yo espero que se consolide, pero en eso ando trabajando, ¿sí? Okay. ¿Dónde te localiza la gente? Exactamente aquí en el edificio Torre Azul, en el 701, en Cercapaz. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Y decirle, bueno, que el doctor Cecilio y un servidor, dentro de uno de los negocios del grupo, que es Cercapaz, estamos trabajando en un curso que se llama Administración en Tiempos Difíciles, que, bueno, yo qué puedo decir, se lo recomiendo. Hablamos de cobranza, hablamos de ventas, hablamos de inventarios. Ya platicaremos a ver qué puedes aportar, claro, mi estimado Octavio, de estrategia, de a lo mejor servicio, muchas cosas que incluye esta capacitación. Y bueno, nada más me resta agradecerles su aportación de mucha importancia para la gente de Personas y Negocios. Ojalá que el público la pueda capitalizar y que logre estar mejor librado en lo que resta de este año. Muchas gracias nuevamente. No, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Cecilio. Bueno, pues, continuamos. Yo creo que si hemos logrado que usted comprenda mejor la situación económica en lo que va del año, cómo le va a perjudicar, cómo puede salir mejor librado e incluso sacarle el provecho, consideramos que este programa tuvo éxito. Quiero agradecer a nombre del staff y de toda la gente que hay detrás de este programa el favor de su atención a nombre de todos ellos, y tome en cuenta que tenemos una cita, sí, justamente el jueves 28 de julio en los mismos canales y a la misma hora. Por favor, comparta este programa, opine. La verdad que queremos ser parte de la solución de su empresa, se lo decimos de corazón. Queremos establecer no solamente un solo canal de comunicación, sino andamos buscando el diálogo entre ustedes. Por lo tanto, va a ser bienvenido el que se comunique con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.